Mientras Jesús siembra vida en Galilea, la sombra de la tiranía se alarga desde el palacio de Herodes Antipas. El tetrarca está inquieto, los rumores sobre Jesús le queman los oídos. Este es Juan el Bautista, murmura con superstición, ha resucitado de los muertos. La memoria es un verdugo implacable. Herodes recuerda el brillo de la seda, el sudor de la danza de su hijastra y la promesa estúpida hecha bajo el efecto del vino. Recuerda el plato de plata y la sangre de un profeta. El capítulo 14 comienza con un flashback sangriento que nos recuerda que el reino de Dios opera en un mundo donde la injusticia parece tener la última palabra, al menos por un momento. Herodes había encarcelado a Juan por una sola frase: «No te es lícito tenerla». Juan no había retrocedido ante el poder, había denunciado el matrimonio incestuoso del rey con Herodías, la mujer de su hermano. En el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danza ante los invitados, cautivando los sentidos del rey. En un arrebato de orgullo, Herodes promete darle lo que pida. La madre, que ha guardado su odio como un puñal afilado, instruye a la joven: «Dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se entristece, pero por miedo a quedar mal ante sus invitados, ordena la ejecución. En la penumbra de la cárcel, la voz que preparó el camino es silenciada. Sus discípulos recogen el cuerpo y van a darle las noticias a Jesús. Cuando Jesús recibe la noticia de la muerte de su primo y precursor, su corazón se rompe. Busca la soledad. Se sube a una barca y se retira a un lugar desierto para llorar y orar. Pero la necesidad humana no conoce el luto del Maestro. Al desembarcar, no encuentra el silencio que buscaba, sino a miles de personas que han caminado por la orilla para encontrarlo. Jesús, mirando a la multitud, no siente fastidio por su descanso interrumpido. Siente compasión. Olvida su propio dolor para sanar el de ellos. Pasa el día entero tocando a los enfermos, devolviendo la esperanza, mientras el sol comienza a ocultarse tras las colinas de Galilea. Al caer la tarde, los discípulos se acercan con la lógica de la escasez. El lugar es desierto, la hora pasada, despide a la multitud para que vayan a comprar comida. Es un consejo razonable, práctico, humano. Pero Jesús les lanza un desafío que los deja paralizados. No tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Ellos revisan sus recursos. Es una cifra ridícula para la magnitud del problema. 5 panes y 2 peces. Ante los ojos de los hombres, es nada. Ante los ojos de Jesús, es material para un milagro. Traédmelos acá, ordena. El banquete en el desierto está a punto de comenzar, y no se parecerá en nada al banquete de Herodes. Jesús tiene en sus manos la cena de un niño y frente a él a más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Estamos a punto de presenciar cómo la gratitud multiplica lo insuficiente. La luz del atardecer tiñe de dorado la hierba del desierto. Mientras en el palacio de Herodes el banquete terminó en muerte y platos vacíos de justicia, aquí, en la nada, el Rey de los cielos se prepara para dar de comer a sus súbditos. Jesús ordena a la multitud que se recueste sobre la hierba verde. Imagina el murmullo de miles de personas organizándose en grupos, el olor a tierra seca y la expectativa en el aire. Jesús toma los 5 panes de cebada y los 2 peces. No busca una fórmula mágica, hace lo que todo hijo agradecido hace ante su padre, levanta los ojos al cielo y bendice. Él parte el pan y se lo entrega a los discípulos. Lo que sucede a continuación desafía toda física. Mientras los dos se reparten, sus cestas nunca se vacían. El pan se multiplica en el traspaso, en el acto de dar. Aquella tarde, 5,000 hombres, además de mujeres y niños, comen hasta saciarse. Al final, recogen 12 cestas llenas de sobras. Jesús no solo provee lo necesario, provee con una generosidad que desborda el cálculo humano. Tras el milagro, la euforia de la multitud es peligrosa. Jesús sabe que quieren hacerlo rey por el pan, no por su mensaje. Con una autoridad firme, obliga a sus discípulos a subir a la barca y adelantarse a la otra orilla mientras él despide a la gente. Finalmente,
logra lo que buscaba desde la mañana: el silencio. Sube al monte a solas para orar. Mientras la noche cae, Jesús está en la cumbre, en comunión con el Padre, procesando la muerte de Juan y el peso de su propia misión. Abajo, en el lago, la paz está a punto de romperse. Es la madrugada, entre las 3 y las 6 de la mañana. Los discípulos están en medio del mar, agotados. El viento es contrario y las olas golpean la barca con una furia implacable. En medio de la penumbra y el rocío salino, ven una figura caminando sobre el agua. El terror se apodera de ellos. ¡Un fantasma!, gritan, con el miedo helándoles la sangre. Pero la voz que conocen atraviesa el rugido del viento. Tened confianza, yo soy, no tengáis miedo. Jesús no está sujeto a las leyes de la gravedad ni a la furia de los elementos. Camina sobre aquello que amenaza con hundir a sus amigos. La barca se sacude violentamente. Jesús está allí, a unos metros, flotando sobre el caos que a ellos los está hundiendo. La luz de la luna apenas permite distinguir su silueta, pero su voz ha traído un orden sobrenatural al pánico de los discípulos. Entonces, ocurre lo impensable. Pedro, el hombre de los extremos, no se conforma con observar desde la seguridad de la madera. «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas», grita desafiando al viento. Jesús no le da una explicación teórica, solo le da una invitación: «Ven». Pedro salta por encima de la borda. Por un momento, las leyes del universo se suspenden bajo sus pies. Sus sandalias tocan el agua y el agua se vuelve sólida. Da un paso, luego otro. Sus ojos están clavados en los de Jesús. Pedro está haciendo lo imposible. Pero entonces, el viento ruge más fuerte, una ola se cruza en su visión periférica y el cálculo humano regresa. Al apartar la vista de Jesús y mirar la tormenta, el miedo rompe la conexión. Pedro comienza a hundirse. «Señor, sálvame», brama mientras el agua le llega al cuello. Si este contenido te está aportando valor, considera suscribirte para que no te pierdas los próximos episodios. Al instante, Jesús extiende la mano y lo sujeta. No deja que el agua lo reclame. Sin embargo, hay un reproche lleno de ternura en sus ojos. «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». No lo regaña por intentar lo imposible, sino por dejar de creer en ello a mitad de camino. Suben a la barca y, en ese preciso momento, el viento se detiene en seco. El silencio es total. Los discípulos, empapados y temblando, se postran ante él. Ya no ven solo a un maestro o a un hacedor de milagros de pan. Ahora ven algo más. «Verdaderamente eres Hijo de Dios», confiesan. Es la primera vez que la adoración surge de una revelación compartida por todos tras haber sobrevivido al abismo. Cruzan finalmente a la tierra de Genesaret. En cuanto Jesús pone un pie en la orilla, la noticia corre como pólvora. La gente trae a todos los enfermos de la comarca. No piden sermones, ni siquiera piden que Jesús les hable. Han comprendido que hay un poder que emana incluso de su presencia física. Le ruegan que les deje tocar solo el borde de su manto. Y el texto es tajante: «Y todos los que lo tocaron, quedaron sanos». El capítulo que comenzó con la muerte de Juan termina con una explosión de vida y restauración total. El capítulo 14 es un estudio sobre la mirada y el enfoque. Lo que vemos determina si nos hundimos o si caminamos sobre el caos. Nuestro tiempo refleja esta verdad en dos escenas muy humanas. La primera la podríamos llamar el síndrome de Pedro. Todos hemos tenido un momento Pedro. Empezamos un proyecto, una relación o un cambio de vida con fe, pero cuando el viento de las críticas, la economía o la inseguridad sopla fuerte, empezamos a hundirnos. La reflexión es profunda. El miedo es un distracte de la realidad espiritual. Pedro no se hundió porque el agua fuera líquida, se hundió porque dejó de mirar a quien le daba la autoridad. ¿En qué áreas de tu vida estás mirando más a la tormenta que a la solución? Pero hay otra escena que responde a ese mismo problema.
Podríamos llamarla la suficiencia de la gracia. En la modernidad sufrimos de una parálisis ante los grandes problemas: pobreza, soledad, injusticia. Y decimos, tengo muy poco para ayudar. Pero Jesús revela un principio distinto. Lo poco, en manos de la gratitud, se vuelve infinito. No se trata de cuánto tienes, sino de a quién se lo entregas. La pregunta es simple. ¿Estamos guardando nuestros 5 panes por miedo a que no alcancen? ¿O estamos dispuestos a bendecirlos y compartirlos? Jesús ha demostrado dominio sobre el pan, sobre el viento y sobre el mar. Ha sido reconocido como el Hijo de Dios por sus íntimos. Pero la fama atrae a los inspectores del sistema. Desde Jerusalén han llegado los expertos en leyes para cuestionar algo que parece insignificante: ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos según la tradición? En el próximo episodio, lo que realmente ensucia. El capítulo 15 nos llevará a una confrontación sobre la hipocresía religiosa y el encuentro de Jesús con una mujer extranjera que, con una sola frase ingeniosa, logrará conmover el corazón del Maestro. Si este episodio te inspiró, suscríbete, deja tu like y compártelo con alguien que necesite escuchar esta historia. Con tu apoyo, este mensaje puede llegar mucho más lejos. Mi equipo y yo te lo agradecemos de corazón.